Arratsaldeon, ongi etorri guztiei. La ecoansiedad ha sido descrita como el temor crónico a las consecuencias de un cataclismo ambiental. Sentirse impotente ante los impactos que tiene la actividad humana sobre el medio ambiente, preocuparse por el futuro del planeta y por el futuro de las generaciones venideras. Y además tener la sensación de que quienes tienen auténtico poder, quienes pueden frenar la catástrofe, están quizás mirando hacia otro lado o por lo menos no haciendo lo suficiente. Tras la 26ª Cumbre del Clima celebrada en Glasgow recientemente, se ha escuchado repetidamente la palabra decepción. Tenemos que sentirnos decepcionados. Se han tomado decisiones, pero están a la altura del momento decisivo en el que nos encontramos. ¿Qué opciones les quedan a las personas preocupadas por el planeta? Hoy, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, el Donostia Sustainability Forum recibe a Irene Baños, periodista especializada en información ambiental, autora del libro Ecoansias y que hoy explicará cómo transformar la ecoansiedad en acción climática. Con ella se cierra el programa de jornadas abiertas gratuitas organizadas por el Foro de Sostenibilidad Donostia, con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Irene Baños, cuando quieras. Buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias también al Donostia Sustainability Forum por este espacio de diálogo, porque como veremos a lo largo de la charla, el diálogo es una de las claves para transformar la ecoansiedad en acción climática. Primero, como venimos de la COP26, vamos a hacer un pequeño repaso por los resultados de esta cumbre de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Pero incluso antes de eso, me gustaría recordar un par de detalles que muchas veces se nos olvida comentar a los comunicadores de cambio climático, a los comunicadores ambientales, y que son fundamentales para que la gente realmente se active y entienda la importancia de lo que se está negociando en estas cumbres. El primer punto es que ya no estamos hablando de salvar al oso polar. No podemos seguir en el marco de salvar el planeta, porque además eso nos hace cargar sobre nuestros hombros una responsabilidad de la que luego hablaremos. De lo que hay que hablar son de las vidas humanas que están en peligro por esta crisis climática que estamos experimentando. Me llenó de esperanza, más allá de lo que se negociara o se decidiera dentro de la cumbre de la COP26, estas familias llenando las calles bajo la lluvia de Glasgow con estos mensajes de simplemente porque te quiero, recordándonos que no se trata de que nos dé pena que se queme la Amazonía por los árboles o de eso, de que nos dé pena que el oso polar esté pasando hambre, sino que nos estamos jugando nuestro futuro y la vida de estos niños. Ojo, no es que nos vayamos a extinguir. No sé si habéis visto ese vídeo del dinosaurio Frankie de las Naciones Unidas que dice que nos vamos a extinguir. No es el caso, pero sí que estamos hablando de qué nivel de sufrimiento estamos dispuestos a aceptar. Estamos hablando de la calidad de nuestra vida y de nuestro futuro, muchos casos ya nuestro presente. El otro punto importante, puesto en un lado de la balanza este pesimismo ya, ¿no? Puesto en un lado esta catástrofe que tenemos que aceptar de alguna forma, es muy importante que nunca olvidemos que no es tarde para actuar y que nunca será tarde para actuar. Cuanto más tardemos, peores serán las consecuencias, pero no llegará un día en el que nos dirán ya no se puede hacer nada, hoy tiro la toalla porque es demasiado tarde. Siempre habrá margen de actuación porque las consecuencias siempre pueden ser peores. Desgraciadamente ya no contamos con un botón de reset para dar hacia atrás o decirle al cambio climático, bueno, perdón, hemos hecho las cosas mal, vamos a retroceder en el tiempo. Eso ya no se puede hacer, pero sí que podemos evitar que las cosas vayan a mucho peor. Cada décima de grado, cada pequeño aumento cuenta y cuenta muchísimo. ¿Por qué? Porque, como decía, no estamos hablando de impactos abstractos, sino impactos muy directos en los seres humanos. Desde migraciones climáticas, ya estamos hablando de refugiados climáticos, gentes que su isla, si tu isla desaparece, tú dónde perteneces, ¿no? Estamos hablando de las islas del Pacífico, por ejemplo, que se han quejado mucho en esta COP26 por la inacción. Porque para ellos, como decía la representante de las Islas Marshall, no estoy hablando de mis nietos o de mis bisnietos, estoy hablando de mis hijos directamente. Estamos hablando
de unos suelos que no nos van a poder alimentar en un país como España, en el que dependemos en tan gran medida de la agricultura, por ejemplo. ¿Qué va a ser de nosotros cuando no podamos cultivar? De hambrunas, de enfermedades, la malaria, el dengue, enfermedades que ya estaban desaparecidas de países como España, pero que debido a la humedad y al calor les estamos dando un sitio maravilloso a ese mosquito para que se reproduzca con mucha mayor facilidad y para que vuelva a nuestros territorios. Durante la COP tuve la suerte de hablar con María Neira, que es la directora de Medio Ambiente y Salud de la Organización Mundial de la Salud, y me decía que ya hay regiones en África en las que un 35% de la población están a riesgo de dengue. Me decía, es que estos son números, porque para nosotros, pues bueno, no sabemos si eso es mucho o poco, pero ella me decía, es que estos son números que manejábamos hace 20 o 30 años. Estamos hablando de progreso, de que hay que seguir extrayendo, ¿no?, para progresar, y resulta que estamos dando pasos tan grandes hacia atrás en tantos niveles. Que no se nos olvide que la crisis climática va de daño a la salud y de pérdidas económicas también, que de esto se habla muy poco. Se habla mucho o se oyen muchas quejas de cuánto dinero nos va a costar la transformación, pero se habla muy poco de cuánto nos va a costar la inacción climática en los próximos años. Ahora sí, la pregunta del millón, o por lo menos del último mes. COP26, ¿éxito o fracaso? En realidad quería hacer una encuesta aquí en la sala, no sé si la gente quiere levantar la mano, aquellos que consideran que la balanza se ha ido más hacia el fracaso. Por ejemplo, ver las manos por ahí, aunque Eva ya lo ha dicho muy claro, que los titulares siempre hablan de decepción, ¿verdad? No sé, aquí en la sala, ¿qué opinan? ¿Fracaso? ¿Sí? ¿Fracaso? ¿Éxito? ¿No está claro? Bueno, quizás, porque yo ya llevaba en mente las cumbres anteriores, mis esperanzas eran muy pocas para esta cumbre. Y debo decir que me voy con un sabor más dulce que amargo. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero se han hecho progresos. Muchísimos anuncios y muchísimos grandes titulares, eso es verdad, que tendremos que ver cómo se traducen luego en la realidad. Ahí pillé a los representantes de Estados Unidos y China negociando, mientras, por cierto, el representante de la Unión Europea, que es ese señor de pelo blanco, estaba ahí un poco dejado de lado. Teníamos este anuncio de la deforestación cero para 2030, un sueño si se hiciera realidad, con Bolsonaro incluso apostando por esta promesa, o la promesa hecha por Joe Biden de reducir las emisiones de metano. Todo esto es muy bonito, pero necesitamos verlo transformado en realidad. Pero sí que hubo cosas también muy importantes, muchos avances de los que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación. Y es que en esto que ya conocemos como Pacto Climático de Glasgow, que fue lo que se consiguió en esta cumbre, teníamos por primera vez el 1,5 grados como protagonista. Recordemos, un paso atrás, recordemos que la ONU establece en el Acuerdo de París en 2015 que debemos limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados centígrados para finales de siglo y, si es posible, a 1,5. ¿Para qué? Para evitar ese dominó que hemos visto antes de catástrofes. Por primera vez ahora en el Pacto Climático de Glasgow nos olvidamos de los 2 grados y decimos hay que ser más ambicioso, hay que poner el 1,5 en primer plano. Y además, por primera vez tenemos cifras concretas de reducción de emisiones, con ese 45% de reducción de emisiones de CO2 para el 2030. Importante también el segundo número. En este Acuerdo de París de 2015 se pide a los países que cada 5 años traigan sus planes nacionales actualizados. ¿Esto qué quiere decir? Que España llega, firma su pacto, su Acuerdo de París, pero luego en casa es donde se hace el trabajo de verdad. Y la ONU le pide que a los 5 años, que ha sido esta COP26, nos traiga y nos demuestre qué es realmente lo que va a hacer, para que esto no sea tan abstracto. Pues ahora esos 5 años se van a convertir en 1 año. Y esto es importantísimo, porque imaginaros que ahora de la COP26 tuviéramos que esperar otros 5 años para ver qué avances han hecho los países. Ahora ya, el año que viene, aquellos que quieran cumplir, deberán estar mostrando sus avances. Algo muy positivo también, que muy pocas veces nos han contado. Y por último, el hueso duro de roer, que de esto seguramente sí que ya habéis escuchado hablar, todo ese debate entre China, India, comentábamos antes con Eva también, cómo
fastidiaron un poco el gran éxito que se esperaba de la cumbre. ¿Qué pasó? Que por primera vez en la historia, y esto que no se nos olvide, por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, mencionan directamente los combustibles fósiles. ¿Cómo puede ser? Todos nos preguntábamos, ¿de verdad? ¿De verdad en 26 COPs nunca se había metido en ningún texto a los combustibles fósiles? Pues no se había hecho. Así que vamos tarde, vamos mal, pero hay motivos de esperanza todavía. Lo que pasó fue que el texto, el borrador que se presentó, decía la aceleración de los esfuerzos hacia la eliminación gradual de la energía de carbón. Todo el mundo estaba muy contento por ese término. Y en el último momento, China, India, apoyadas, ojo, por Estados Unidos y Europa, pidieron el cambio a la reducción gradual. ¿Y por qué el resto no se opone? Pues porque este proceso de la ONU, de las COPs, va por consenso. Si todo el mundo no está de acuerdo, no hay pacto. Y claro, la gente decía, volviendo a la representante de las Islas Marshall, decía, yo no me puedo ir a mi casa sin pacto. Será un pacto débil, pero yo no puedo volver a mi casa, mirar a la gente y decirle que no hemos conseguido nada otro año más, que fue lo que pasó en la última COP en Madrid. Hasta aquí la parte técnica. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos mejor de lo que estábamos. Sí, hay que admitirlo y hay que valorar ese progreso, porque si no, como veremos luego, nos hundimos en la ecoansiedad, si solamente vemos lo malo. Este artículo es de 2013. Por aquel entonces, Climate Action Tracker, que es quien publica los avances, o uno de los grupos científicos que publican los avances que hacemos en limitar el calentamiento global, nos decía que para finales de siglo estaríamos en un calentamiento global de 3,7 grados. Suena todo muy abstracto, pero es que estamos hablando de que si en 1,5 ya estamos en catástrofe, imaginaros 3,7 grados. ¿Y ahora cómo estamos? Bueno, pues podría empezar esto. Vamos mal, eso es así. Al 1,5, ¡ay! Ese 1,5 se me ha movido. Hacia el 1,5, para conseguir ese 1,5 para finales de siglo, vamos mal. Pero este es el análisis de este año de Climate Action Tracker, que fue la bomba en la COP, realmente más que de cualquier otra cosa se habló de esto. Decía que en el mejor de los escenarios, más optimista, en el que se cumplirían todos los acuerdos que hay encima de la mesa, estaríamos hablando de un aumento de la temperatura de 1,8 grados para finales de siglo. Bueno, pues ya estamos bastante mejor. Ojo, muy lejos todavía el 1,5, porque eso es si de verdad hacemos caso a Estados Unidos, a China, a India y a todos sus compromisos, ¿no?, que por ahora son palabras en el vacío. Pero incluso en el escenario más realista de todos, es decir, con lo que ya hay, con lo que ya se está haciendo, estaríamos en 2,7 grados de calentamiento global. Bueno, pues ya hemos ganado 1 grado también de mejora. Eso no quita que no haya que frenar la acción climática, pero da motivación. Que, por cierto, no sé si sabemos que ya estamos en 1,2 grados de calentamiento global. Todo esto se compara con la época preindustrial. Creo que esto, por ejemplo, este tipo de información es algo también que se nos olvida muchas veces dar y que es tan necesaria. Vale, pues esta cara tan amarga, o un poquito amarga, de que no estamos todavía cerca del 1,5, no estamos cerca del 2, que no estamos yendo lo suficientemente rápido, no tan rápido como nos dice la ciencia, es lo que nos genera a muchísimas personas, ecoansiedad. No solamente es el fracaso de esta cumbre en concreto, sino también la impotencia de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en todo esto? Si es que por mucho que yo lo haga todo perfecto, parece que no va a cambiar nada. Entonces nos empezamos a hundir en ese pesar. Tenemos mucha responsabilidad la comunicación en eso, porque estamos todos los días poniendo titulares catastrofistas, hablando solamente de los nuevos eventos climatológicos extremos, de los nuevos fracasos, de la hipocresía, pero hablamos muy poco de qué se puede hacer. Empoderamos, que ahora que nos gusta esta palabra, empoderamos muy poco a la ciudadanía. Les damos muy pocas herramientas y yo creo que cada vez más tenemos esa responsabilidad como periodistas ambientales, de no solo mostrar la cara amarga, sino también ir hacia un periodismo constructivo,
contar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo, no solamente hablar de castillos en el aire. No por nada, el año pasado publiqué el libro de Ecoansias, en el que precisamente plasmo esta ecoansiedad que yo misma estaba sufriendo y cómo intento convertirla en impulso hacia la transformación. Porque el miedo en sí no es malo. Sentir ecoansiedad es un resultado de estar muy concienciada, seguramente, de haberme informado. Y eso no es negativo per se. Lo que es negativo es que ese miedo o esa frustración, esa rabia incluso, se convierta en parálisis y no se convierta en acción, no se convierta en un poder transformador. Y eso es lo que tenemos que conseguir. La comunicación, hablando de cuánto importa la comunicación. En la COP, cada vez que abría las redes sociales o los periódicos, solamente veía críticas, críticas, críticas. Pero nadie me daba una alternativa. Nadie me decía, esto está fatal, pero se podría hacer esto otro. ¿O qué puedes hacer tú como individuo? Nadie me decía eso. Y creo que ahí pecamos y estamos consiguiendo crear todavía mayor desgana en la población. Hay muchos movimientos, esto lo podemos debatir luego quizás, que dicen que al informar de esas críticas, al ser negativo, lo que se genera es rabia y que esa rabia se transforma en cambio. Yo no creo en la rabia como generador de cambio. Yo creo en la esperanza y creo en la ilusión y creo en la inspiración y creo en que alguien me demuestre que se puede conseguir ese cambio. Por eso me parece importante no siempre estar criticando, sino de verdad pasar a la acción de que se puede hacer. La mayoría de la gente, cuando he vuelto a España, lo que me decían es, bueno, yo lo que he oído es que iban en jet privados, todo, ¿no? Nos quedamos con esa imagen de la hipocresía. Entonces la gente dice, pues yo para qué voy a hacer algo. Encima, que me cuesta a mí llegar a fin de mes, que estoy lidiando con mis 20.000 problemas y ahora me tengo que poner yo a reducir mi consumo de carne, a ir en bici en vez de ir en mi coche cuando resulta que los grandes líderes no están haciendo nada. Entonces, ahí algo estamos haciendo mal desde la comunicación. Esto hay que cambiarlo y hay que transformarlo, porque necesitamos ese poder colectivo para cambiar. Y precisamente si esos líderes siguen haciendo eso es porque todavía quizás no hay la suficiente presión desde la ciudadanía para que no lo hagan. Y aquí es importante también decir, creo que hay una grandísima desconexión entre la información que se da de las COPs y nuestro día a día. La mayoría de la gente no entiende que... Vuelvo a tomar el ejemplo de España, llega allí la ministra Rivera, ella firma este pacto, pero el trabajo empieza cuando vuelve a casa. Y tiene ahora un año para demostrarnos que el año que viene, junto a Europa, va con mayor ambición. ¿Quién nos está contando el rol que tenemos nosotros ahí? Prácticamente nadie. Es muy importante que sepamos que lo que se negocia ahí, claro que tiene influencia en nuestro día a día, pero también al revés. Uno de los grandes problemas de estas cumbres es el cortoplacismo de cómo funcionan nuestros sistemas políticos. Ningún político se quiere arriesgar a traer, a poner encima de la mesa medidas demasiado progresistas en términos de acción climática porque nadie quiere tener a los chalecos amarillos en la puerta de casa, porque nadie quiere rechazo, nadie quiere perder las siguientes elecciones. ¿Qué pasaría si nosotros como población, como votantes, les dijéramos, no, es que realmente lo que queremos son esas acciones? Entonces, conectemos con lo que está pasando en la COP y hagamos desde los medios de comunicación esa conexión. Digámosle a la gente, este fracaso no se acaba aquí, esto acaba de empezar. De ti depende mucho que el año que viene y los venideros no sean el mismo fracaso. Desde la comunicación, seguir, hacer local. En la COP había 40.000 personas. ¿De verdad pensamos que esas 40.000 personas son todos igual de cínicos, son todos los que vienen con el jet privado? No es verdad. De esas 40.000 personas, la gran mayoría se deja la piel trabajando día a día por conseguir un mundo mejor y por conseguir mayor acción climática. Y eso hay que demostrarlo también. Pero no solamente sacando a las lideresas o líderes indígenas que están en la COP pidiendo acción, sino también sacando las pequeñas acciones que tenemos cerca, retratando en los medios a la persona que lleva el taller de bicis y que permite que nuestros hijos vayan en bici al colegio, a la persona que está encargada de discutir todos los días para conseguir unas mejores infraestructuras de trenes, a la persona que nos consigue que comamos, o que nos ayuda a comer de manera local y de temporada y de cercanía.
Y, por supuesto, todo esto depende mucho de la comunicación, pero también de la educación ambiental, que es clave no solo para los niños, sino para todas las esferas de la sociedad. Muchas veces se nos olvida esto de educar. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, más allá de lo que hagan los medios? Más o menos lo hemos nombrado. Hay 3 puntos, y no son ninguno que dejemos de comer carne, ni que vayamos en bici, ni que reciclemos. No voy a ir por ahí. Mi línea siempre es: 1, comunicar. Compartamos nuestros sentimientos. Si estamos frustradas, mostrémoslo. Si estamos enfadados, mostrémoslo. Compartamos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y pongamos el cambio climático en la sobremesa. Aprovechemos a hablar de esto en cualquier ocasión. Contémosle a la gente lo que hemos aprendido hoy, el libro que leímos ayer, el podcast que escucharemos la semana que viene. Porque así, atrayendo la atención mediática y haciendo que esto se convierta en una conversación diaria, es como se consigue la transformación, un paso más allá. Y además es la clave para empezar a sacar esa frustración que sentimos dentro. Sacudirse la culpa, importantísimo. Estamos obsesionados con la perfección y no se puede. Cualquier persona aquí que nos estén viendo que haya intentado hacerlo todo perfecto, se habrá quedado bloqueada en la parálisis. Ese es uno de los grandes problemas. No podemos ver a Greta Thunberg e intentar ser como ella. Tenemos que aceptar nuestras incongruencias y no por eso que desmerite el resto de cosas que hacemos. Eso es súper importante. Y no creernos que los pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia. Esto pasa mucho con el reciclaje. Ahora mismo nos sentimos con la presión de hacerlo todo perfecto, con la culpabilidad si no estamos reciclando lo suficiente. Por ejemplo, sin embargo, vas al supermercado y ves que cada día hay más plástico. Ahí algo está fallando, alguien se está aprovechando del hecho de que tú estés demasiado obsesionado reciclando en tu casa y de que no prestes atención a los cambios a mayor escala que se deben estar tomando. Entonces, sacudirse la culpa y dejar a un lado la perfección. Esto es fundamental. No quiere decir no dejar de hacer las cosas, pero hacer lo que cada uno pueda desde su parcela. Dejar de cargar la responsabilidad de salvar al planeta y empezar a juntarnos con gente para generar ideas. Y eso me lleva al 3er punto, unirse. Sí, por supuesto, antes decía, no os voy a decir que dejéis de comer carne, que dejéis de ir en coche. Por supuesto que sí. Todas las acciones individuales cuentan y son el remolino, ¿no? Lo que empieza en el remolino son la semilla para ese árbol o el soplo para el remolino. Sin acciones individuales nunca habrá acciones colectivas, pero sin acciones colectivas tampoco habrá transformación. Por eso lo más importante es trasladar las acciones individuales en acciones colectivas. Y eso se consigue uniéndose, no solo pagando la cuota de una ONG, sino uniéndose con grupos de consumo en el barrio, uniéndose a programas como estos que permiten un diálogo y que permiten que la palabra llegue más lejos. Al final, mucha gente te pregunta si eres optimista o pesimista cuando hablas de la ecoansiedad, del cambio climático. El optimismo muchas veces se ve como, bueno, voy a cruzar los dedos y a que todo se arregle. Y así, desde luego, no se va a arreglar nada. Entonces, quizás no me defino como optimista, pero sí que tengo esperanza. Tengo mucha esperanza en el cambio porque incluso en estas cumbres donde se ve lo peor de la hipocresía, precisamente también se ve cuánta gente está trabajando por el cambio. Y no nos vamos a engañar. El reto al que nos enfrentamos es abrumador, pero me parece que el mayor de los fracasos sería dejarnos devorar por la desesperanza, por la frustración y por esa soledad que muchas veces genera la ecoansiedad. Si de verdad vamos hacia el colapso, por lo menos hagámoslo en unión y hagámoslo con esperanza. Muchas gracias y eskerrik asko. Bueno, pues retomamos ahora la charla con Irene Baños, abriendo un espacio para la conversación, para las preguntas también quizás de las personas que nos acompañan aquí en el Palacio Miramar y, como no, de las personas que nos están siguiendo a través de la emisión online. Preparada para trasladarte todas las preguntas que vayan surgiendo en los próximos minutos. Mientras tanto, pues, cuántas cuestiones has planteado y qué interesantes. Por ejemplo,
En relación a esta última parte de tu exposición, hablas de la influencia que podemos tener las personas por nosotras mismas, contagiando actividades, contagiando entusiasmo, contagiando iniciativas relacionadas con la acción climática. Pero ¿cómo podemos hacer ir un paso más allá? Reclamar cambios, por ejemplo, a quienes tienen la capacidad de hacer una transformación estructural, esto es, administraciones públicas, gobiernos, empresas. La clave del supermercado, por ejemplo, es muy interesante. Podemos dejar de votar a ciertos partidos, evidentemente, podemos dejar de consumir en ciertas cadenas de alimentación o podemos dejar de comprar a ciertas empresas, pero ¿cómo podemos ir un poquito más allá y conseguir que esa iniciativa, que puede ser personal o de grupo, consiga el cambio que queremos en esas administraciones, en esos gobiernos, en esas empresas? Bueno, Eva, aquí me preguntas algo que si yo tuviera la respuesta, ¿no? Pues seguramente, o si yo la tuviera, si mucha más gente la tuviera, de verdad estaríamos viendo esos cambios. Pero creo que lo que hablábamos, lo importante es unirse con otras personas que se sientan de la misma forma y al final todo eso va contando. Hace unos años nos hubiera parecido imposible ver cómo el cambio climático ya está teniendo tanta presencia, ¿no?, en las decisiones gubernamentales. Y eso se consigue a través de diferentes formatos, como pueden ser estas reuniones, ¿no?, de las que estamos hablando, de pequeñas cooperativas a nivel local, pero también las protestas, por supuesto, ¿no? Y también hay que salir a la calle a reclamar. Y luego yo siempre animo a la gente a votar y a no votar. Ya sabemos que, como decimos, eso luego es muy subjetivo porque los programas luego no siempre se llegan a cumplir, pero que no se nos olvide que tenemos ese poder en nuestra mano, que muchas veces también por la desidia, por lo mismo, por la apatía, no lo tomamos en cuenta. Pero al final hay muchos mecanismos a través de los cuales podemos activar sobre todo esa concienciación, que es la que se traduce en una transformación a nivel política. ¿El futuro pasa por un consumo más sostenible o por reducir el consumo directamente? Y no debemos tener miedo a hablar en esos términos. Creo que hay que reducir el consumo, claramente. No podemos hacer una transición energética, por ejemplo, con el consumo actual que tenemos de energía. Se puede hacer, pero hay que reducir de todas las maneras. Por ejemplo, cuando hablamos de la transformación de los coches de combustión a los coches eléctricos, es que no podemos simplemente reemplazar cada coche que tenemos en la carretera por un coche eléctrico, para empezar, porque no hay las materias primas. Volveríamos a generar una catástrofe de recursos y casi peor que la que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar realmente es el sistema. Tenemos que vivir en un sistema mucho más circular, tenemos que cambiar esa linealidad y hacer que realmente podamos reutilizar todo lo que tenemos y cambiar los sistemas de base. Por ejemplo, en París están presentando, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, presentó este modelo de ciudad de los 15 minutos, muy interesante, en el que plantea que cada persona pueda vivir a 15 minutos de distancia de todos los servicios básicos que necesita. Y con básicos no es solamente salud y escuelas, también ocio. Eso, por ejemplo, reduciría la necesidad de transporte de una manera radical y no estaríamos ya solamente hablando de sustituir este producto por el otro, sino de verdad generar todo el cambio. Es lo mismo con los productos eco, los productos bio, ¿no? Y es lo que tú decías. Basta con simplemente seguir consumiendo al mismo ritmo que consumimos la ropa, pero con algodón certificado y orgánico. No, es que simplemente la manera en la que estamos consumiendo a día de hoy no es sostenible, venga de donde venga esa materia prima y se produzca como se produzca, ¿no? Lo mismo con los cepillos de dientes de bambú que con cualquier otra cosa de estas que nos generan de nuevo esa necesidad, ese consumo, que en realidad lo que te están diciendo es: no cambies demasiado, sigue consumiendo exactamente igual que lo estás haciendo, pero con la conciencia tranquila. Y eso no nos va a llevar a ninguna transformación real. Sí, quizás la forma de agitar esas conciencias de nuevo es explicar de dónde pueden venir esos productos fabricados con bambú que sustituyen al plástico, pero que también pueden estar generando problemas medioambientales en otro lugar. Ha pasado con los biocombustibles también, que han generado serios problemas de carestía de alimentos. De manera que quizás la clave está, bueno, lo has dicho, periodismo comprometido, información que se asimila mucho a la educación, porque
limpiar la conciencia es muy fácil, quiero decir, estar tranquilo con uno mismo es muy fácil simplemente con esos pequeños gestos. Quizás hay que insistir con la información. Y este ejemplo que nombras de los biocombustibles, ¿no? es buenísimo, precisamente porque como llevan el bio delante, ya directamente pensamos, bueno, pues no hace falta cambiar nada más, cuando, como bien dices, han generado una crisis alimentaria en muchísimos países y podría ir a mucho mayor ese problema. Efectivamente, simplemente hay que cambiar, claro, digo simplemente, pero hay que cambiar el sistema de base y eso es lo complicado. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, pero que a nadie le interesa contarnos, porque a ninguna empresa le interesa decirnos consume menos, lo que le interesa es decir sigue consumiendo, pero consúmeme este otro producto que te estoy vendiendo como verde, ¿no? Que también es lo que hablamos del greenwashing. Que es muy importante que las grandes empresas se estén pasando a este modelo más verde, pero también nosotros ahí necesitamos la educación ambiental para que el ciudadano sepa discernir lo que es un greenwashing y lo que es de verdad acción por parte de la empresa, ¿no? Y lo hablaba con el reciclaje y es que es un ejemplo muy bueno, porque a las grandes compañías de bebidas lo que les interesa es sacar botellas cada vez más recicladas, más reciclables, que está muy bien, pero en ningún momento te están diciendo quizás es que no necesitas comprar esa botella adicional. Entonces, ese es el cambio de base que realmente necesitamos y que tiene que venir de las políticas y de la legislación que le impongan a las empresas esa responsabilidad, pero también de la comunicación y la educación ambiental para que nosotros exijamos esos cambios. Hay algunas preguntas relacionadas precisamente, por ejemplo, con si se debería apostar por el autoconsumo y la energía distribuida y no por la centralizada que beneficia a oligopolios, si debemos las personas empoderarnos mediante la creación de comunidades locales que se abastezcan de energía, de alimentación, si esto puede ayudar a la transformación social. Es un poco generar movimientos a nivel de calle que puedan entablar una verdadera acción climática. Absolutamente. Ese ejemplo me encanta de las pequeñas comunidades de energía renovable, de las cooperativas que ya existen, porque parece que me repito, pero es que es lo mismo. Si estamos transformando, pero resulta que las empresas que ahora son dueñas de los grandes parques eólicos, de las grandes granjas solares, son las mismas que tienen el monopolio, seguiremos siendo muy dependientes de sus tejemanejes, ¿no? De cómo decidan encaminar la transformación. En cambio, si nosotros como ciudadanos podemos pasar a poseer ese poder, cambia completamente el juego. O sea, es que el tablero se transforma por completo, ¿no? Y eso es hacia lo que tenemos que mover, hacia las pequeñas agrupaciones de colectivos que son desde el consumo local de los alimentos a la generación de energía renovable, pero sabiendo que eso te va a beneficiar a ti directamente o a tu pueblo, ¿no? Y no que te van a plantar un parque eólico en un pueblo en la España abandonada que no quieres, que ese es el gran debate que se está generando también ahora con todo este discurso de renovables sí, pero no así. Sí, bueno, de hecho es que hay más preguntas en ese sentido, más comentarios sobre el aumento de los coches eléctricos, que claro, aumentará también las necesidades de energía eléctrica, pero cómo se consigue esa energía eléctrica a corto plazo. Estamos condenados, por cierto, a atarnos al corto plazo, a no pensar más allá de lo que pueda ocurrir en los próximos 4 o 5 años. Bueno, es verdad que para empezar el cerebro humano funciona así, ¿no? Vemos el siguiente peldaño y solamente actuamos cuando vemos la casa en llamas, como usan muy a menudo, y por desgracia parece que todavía no lo estamos viendo. Y luego, como comentaba, es verdad que estamos muy limitados por ese cortoplacismo de las medidas políticas, ¿no? Esos 5 años y bueno, y luego cuando pasen esos 5 años, ¿qué va a pasar, ¿no? Y la gente creo que cada vez menos, porque estamos superando el trauma que tenemos del pasado con medidas que llegaron a limitar, pues, por ejemplo, el impuesto al sol, pero creo que cada vez se va superando más ese miedo, pero aún así hay mucha gente que dice, oye, yo es que no sé si quiero invertir en un coche eléctrico sin saber qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y ahí creo que también está la responsabilidad de mostrarle a la gente que puede confiar, que de verdad, independientemente del partido político que esté en poder, vamos a avanzar en la misma dirección. ¿Las energías renovables crees que pueden ser suficientes para abastecer todas las necesidades que hay ahora mismo?
serán suficientes. Lo que pasa es que a día de hoy todavía tenemos que desarrollar muchísimo más, tenemos que avanzar mucho más en su desarrollo y no se está haciendo a la velocidad necesaria. Por eso también ahora está tan avivado el debate, por ejemplo, con la energía nuclear, porque necesitamos unas muletas para apoyarnos, desgraciadamente, porque no se está invirtiendo lo suficiente en el desarrollo de estas tecnologías, pero sí se podría. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Si no, continuamos. Tenemos varias cuestiones, además, relacionadas con la celebración de la COP26. Pasaremos a continuación, si te parece. Opa, Arratsaldeon. Antes de nada, darte las gracias por la exposición. Y respecto a la pregunta, preguntarte sobre qué opinas de introducir el término de crecimiento en los discursos políticos. Bueno, sabiendo que hoy en día todavía están hablando en términos económicos constantemente. Muchas gracias. El término de crecimiento ahora sale muy a menudo, ¿no? en las preguntas. ¿Qué hacemos con esto? No sé exactamente a qué te refieres con incluirlo en los discursos políticos. Creo que sería muy valiente, pero que no va a pasar, por lo menos en los partidos que todavía tienen esperanza de gobernar, porque a la gente le da miedo, ¿no? Porque, de nuevo, no estamos comunicando correctamente y la gente sigue esperando que hablemos de desarrollo económico y de decirle que va a tener un modelo de vida con mayor desarrollo, pero realmente estamos viendo en qué consiste el desarrollo económico. En los últimos años solamente centrado en el PIB, como veíamos, ¿no? Como comentaba María Neira, y estamos retrocediendo en tantísimas otras cosas. Me gusta en una de vuestras intervenciones, Antonio Cerrillo, que es uno de los grandes periodistas ambientales, habla de prosperidad en vez de desarrollo económico, ¿no? Que nos movamos hacia un modelo en el que se tenga en cuenta las necesidades reales de las personas, porque estamos hablando de desarrollo económico que habla abrir más macrocentros comerciales, que la gente cada vez viva en mayor precariedad. Entonces, a mí me parece que hablar de decrecentismo desde un nivel político todavía es demasiado arriesgado, pero sí que se podría empezar a plantear otro tipo de progreso que no esté solamente basado en el PIB. No sé si te he contestado más o menos. Hay una pregunta relacionada con la Asamblea Ciudadana por el Clima. ¿Por qué no se le da más publicidad? Es verdad, la Asamblea Ciudadana por el Clima, bueno, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Es verdad que en Francia ha tenido bastante movimiento y mucha más atención mediática de la que ha tenido en España por ahora. Creo que porque tenemos demasiados frentes abiertos a día de hoy. Creo que los políticos tienen demasiadas cosas que solucionar a corto plazo y, por tanto, no se está metiendo en la agenda todavía este tipo de movimientos, quizás porque todavía no se sabe tampoco cuánto peso van a tener lo que se decida en estas asambleas ciudadanas realmente en las decisiones gubernamentales. Y eso es otra cosa que genera bastante debate. ¿Sirve de algo o es también otro mecanismo para acallar nuestra conciencia y decir, bueno, mira, ya os hemos puesto a hablar, ya estamos escuchando lo que decís, ya, bueno, pero ahora eso se tiene que integrar realmente en los programas? Bueno, volvemos un poco al inicio de tu charla, cuando nos hablabas de todo lo que está ocurriendo en el planeta y de los planteamientos catastróficos que existen si el cambio climático sigue desaforado, creciendo desaforadamente. ¿Cómo evitamos tener esos síntomas de ecoansiedad a los que hacíamos referencia al principio, esa sensación de que somos personas impotentes ante la necesidad del cambio, que no somos capaces de influenciar a quienes tienen la capacidad de hacer una transformación estructural? ¿Cómo combatimos la ecoansiedad? Bueno, yo hablo siempre desde mi propia perspectiva, ¿no? Porque bueno, yo me empecé a ver realmente afectada por estar todos los días escribiendo sobre noticias negativas y luego volví a mi casa y estaba absolutamente bloqueada. No podía salir a disfrutar una cena con los amigos, no podía, llegaban las Navidades y, oh, Dios mío, regalos, no sé, realmente parecen ejemplos tontos, pero esos son los que se van añadiendo en el día a día a las personas y les generan esta ecoansiedad, ¿no? La falta de herramientas y la perfección que nos imponemos. Entonces yo creo que, como decía en la charla, siempre doy esos 3 pasos. El primero es sacúdete la culpa y sé consciente de que tú no puedes salvar el planeta sola. Aléjate del perfeccionismo. Haz lo que puedas, pero hazlo bien. Porque es que si ese perfeccionismo te lleva hacia la ecoansiedad, que es parálisis, al final no harás nada.
¿no? Es un poco absurdo, o sea, como estoy tan concienciada, llego a la ecoansiedad y esa ecoansiedad hace que al final no quiera hacer nada, porque entro, pues eso, en un bloqueo, en una parálisis. Entonces, plantéate que lo que hagas ya es menos que esa parálisis que te genera la ecoansiedad o a la que te puede llevar. Y de verdad, aunque no puedas hacer nada decisivo, decir, oye, pues es que por mi trabajo, por mi familia, por mi modo de vida no me puedo permitir adoptar los cambios que me están diciendo que debería, habla, comenta, haz que esto llegue a muchísima más gente y que al final, de nuevo, eso es lo que transforma las acciones individuales en acciones colectivas. El que nosotros estemos aquí unidos hoy y que mañana sea el doble de grande y el triple de grande y que al final, como decía antes, cuando los gobiernos vuelvan de las COPs a implementar esas políticas en sus países, no teman una reacción contraria por parte de la sociedad, sino al revés, se vean empujados a tomar esas medidas porque sea lo que quiere la ciudadanía. Y eso se consigue charlando, se consigue compartiendo. Para mí eso es lo que me ha ayudado de verdad a transformar la ecoansiedad, ¿no? El decir, bueno, si yo me quedo aquí en mi burbuja, en mi casa, intentándolo hacer todo perfecto, aporto mucho menos que si salgo ahí y me pongo a hablar de esto con todo el mundo que me encuentro por la calle y al final somos muchos más ecoansias. Como llamo en mi libro, no todas las personas que sufrimos ecoansiedad, pero que queremos transformarla en acción, todos esos ecoansias, unámonos y consigamos ese cambio. Bueno, es una ansiedad convertida en positivo. Claro, tiene que ser positivo. No hay un antídoto contra la ecoansiedad, ¿no? Y si no ya me haría millonaria vendiéndolo. Pero sí que los antídotos para mí son hablar, compartir y unirse con otras personas que sientan esto mismo. ¿Crees que es un fenómeno generacional en cierta manera? Que siempre se asocia a gente joven, a gente ya... No se suele oír hablar de ecoansiedad a personas ya de cierta edad, más talluditos. Pues es verdad que, claro, las generaciones más jóvenes son los que están sufriendo más esta ecoansiedad. ¿Por qué? Porque son en su futuro, ¿no? Nosotras vamos a desaparecer antes que las nuevas generaciones. Entonces ahí es donde también se están viendo muchos mayores cambios actitudinales. Cada vez me encuentro más gente joven pues, que ha dejado de comer carne, ¿no? Que está presionando dentro de su familia, de sus pequeños núcleos para conseguir cambios. Los Viernes por el Futuro, los Fridays for Future, empezados por Greta Thunberg, han tenido mucho impacto también en esa generación. Pero yo diría que mucha gente mayor simplemente no tenía un término para expresar esto, ¿no? Y sí lo sienten igualmente. No creo que sea solamente una cuestión de las generaciones más jóvenes, pero obviamente la preocupación ambiental cada vez es mayor. También, insisto, porque cada vez está más presente en los medios de comunicación. Sí, de hecho, otra pregunta que llega a partir del público online. ¿Tienen los jóvenes derecho a culpar a los adultos por el mundo que les dejamos cuando se entregan al consumo desaforado? Bueno... más allá de la segunda parte de la pregunta de cuándo se entregan al consumo desaforado, yo creo, lo comentaba antes, para mí la rabia y la culpa no son los sentimientos adecuados para la transformación. Hace poco, o hace unos meses, no sé si visteis a una joven activista que estaba en el escenario con el director de Shell, precisamente en Glasgow, y cuando le tocaba el turno de palabra, le empezó a increpar, ¿no? Y a decir que le iba a culpar a él por todo lo que pasaba en las futuras generaciones, que se había cargado el pasado y demás. Y la entrevisté a ella precisamente en Glasgow y le preguntaba, Jolín, estáis pidiendo que se os escuche y cuando tienes la oportunidad de que se te escuche te pones a increpar, ¿no? ¿No deberíamos estar todos remando en la misma dirección? Porque es que por mucho que tú puedas criticar a alguien más mayor o al líder de una empresa X o de un gobierno X, por lo que no han hecho, tienes que contar con esas personas. Entonces, de lo que se trata es de que la presión arrastre a esa persona a encaminarse hacia el camino que queremos, ¿no? Y yo creo que criticando y culpando no es el camino adecuado. Igual que cuando sermoneas, como ecoansias, lo que no puedes hacer es sermonearle a nadie, porque eso genera rechazo. Porque nadie queremos que venga alguien a decirnos yo esto lo hago perfecto y tú lo haces mal. Esto genera mucho rechazo, entonces lo que hay que hacer es ver que todos somos parte ahora mismo de este entramado, que todos nos enfrentamos al mismo reto y que necesitamos todas las energías para conseguir el cambio. Entonces, no sé, y ya lo del consumo desaforado lo dejamos a otro lado.
Seguramente irá por casas. Lo que sí es cierto es que quizás equiparamos la calidad de vida que hemos conseguido y que se ha conseguido sobre todo en las últimas décadas, una altísima calidad de vida, sobre todo en determinados lugares del planeta, evidentemente, la equiparamos con ese crecimiento sostenido y increciendo que ha ido aumentando en los últimos años y quizás lo que hay que explicar, si se puede explicar y si es así, es que podríamos tener una buena calidad de vida con un crecimiento menor o con un crecimiento diferente. De hecho, es que tendríamos una mejor calidad de vida. Es que el ritmo acelerado al que vivimos hoy en día no creo que le esté beneficiando a la gran mayoría de la sociedad. Es lo que hablábamos, que estamos inmersos en el hecho de que hay que progresar, hay que abrir más macroalmacenes de Amazon, por ejemplo, a las afueras de la ciudad. Y claro, si criticas eso, alguien viene y te dice, ya, pero es que están creando muchísimos puestos de trabajo. Ya, pero es que ¿por qué se han perdido esos puestos de trabajo anteriormente? Precisamente por este tipo de plataformas, y perdón por mencionar así tan directamente una plataforma, ¿no? Pero a lo que voy es que estamos como en un bucle en el que avanzamos sin luces y sin frenos y no estamos viendo que cada vez nos condenamos más y que esa celeridad a la que vivimos al final no está más que generando cada vez más precariedad. O sea, yo no veo a nadie a mi alrededor de mi edad que esté mejorando. Al revés, la calidad de vida cada vez va peor en todos los aspectos. Tenemos menos tiempo, bueno, casi todo se reduce en que tenemos menos tiempo. Tenemos menos tiempo para cocinar, por eso compramos las ensaladas plastificadas del supermercado. Tenemos menos tiempo para desplazarnos, por eso queremos ir a toda velocidad y necesitamos ir volando un fin de semana para escapar del día a día tan agotador en el que vivimos. La mayoría de la gente de mi edad no tiene trabajo o está en condiciones muy precarias. Entonces, a mí que me digan dónde está el progreso hacia el que estamos yendo, porque yo no lo veo por ningún lado. Por tanto, está claro que este sistema y este modelo de supuesto crecimiento no está funcionando. Viremos el timón y veamos por dónde podemos frenar un poco, ¿no? Y retener. Creo que, bueno, esto siempre se dice mucho en la crisis climática, que esta urgencia en realidad se debe gestionar de manera con lentitud, ¿no? Lenta premura. Es decir, vamos rápido, pero frenando. Hay una gran urgencia, pero esa urgencia requiere de que tomemos un poco las riendas de los caballos y frenemos el ritmo frenético al que estamos produciendo, consumiendo y desechando, que en eso básicamente se basa esta destrucción en la que estamos inmersos. Sobre todo porque lo que consumimos provoca muchísimo desecho. Muchísimo. Claro, porque vivimos en esto de consumimos, desechamos y cada vez a mayor velocidad, ¿no? Entonces, por eso hay que frenar y eso se traduce a todo lo demás, a todos los demás aspectos de nuestras vidas y de la sociedad. Hay un aspecto que a mí me llamó bastante la atención leyendo una investigación que tenía como objetivo precisamente analizar la ecoansiedad como fenómeno que identificaba muy asociado en este trabajo concreto a la gente más joven. Y era, primero, el altísimo porcentaje de jóvenes que se declaraban ansiosos o inquietos o preocupados por su futuro debido a la cuestión climática, y luego la cantidad, la verdad es que tenía que haber apuntado el dato y no lo hice, pero la cantidad de jóvenes que decían que no querían tener hijos porque les preocupaba el futuro del planeta. Quizás porque a la edad a la que le han hecho esa pregunta todavía no se plantean ciertas cosas y luego pueden cambiar de opinión, pero ya esa respuesta de entrada tan categórica en mucha gente a mí me llamó mucho la atención. Sí, esto es una de las grandes tendencias, el birth strike, ¿no? Y todo esto, gente que decide no tener hijos por el futuro que les espera o por no añadir una persona más a este planeta. ¿Qué te digo? Pues yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Creo que, de nuevo, hay muchas otras cosas que puedes hacer antes de llegar a ese extremo. El problema, esto también partió, no sé si es del mismo estudio del que estamos hablando, hace unos años salió un estudio en el que decía ¿cuál es la acción a nivel individual más transformadora que puedes hacer ¿no? de acción climática desde el punto de vista individual? Y el primero era tener un hijo menos. O sea, no tener ese hijo, y luego ya venía dejar de coger aviones, tal cual. Entonces se quedó mucho en la mente bueno, pues si no tengo hijos es como lo máximo que puedo hacer. Yo creo que antes de llegar a ese extremo podemos hacer muchísimas otras cosas, y que es verdad que el control de la natalidad
es un elemento importante en esta crisis climática porque somos mucha gente y consumimos mucho. Pero el problema ya no es tanto que seamos mucha gente, es que unos pocos consumen muchísimo más que la gran mayoría del resto de la población, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes excusas también de negacionistas o negacionistas de soluciones. Bueno, es que como somos mucha gente nunca vamos a poder frenar esta crisis. No, sí que se puede, pero hay que equilibrar un poco la balanza. Quería apuntar también la cuestión de la pandemia de COVID-19. Por un lado, si crees que lo que está ocurriendo, esta crisis sanitaria global, está en cierta manera tapando lo que ocurre o dejando en segundo plano, más que tapando, dejando quizás en segundo plano todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Y además pregunta a alguien a través de Internet si se puede considerar que la lucha por el cambio climático debería ser por puro egoísmo, un poco al estilo de lo que ocurre con las vacunas contra la COVID, que deberían llegar a todo el mundo, aunque solo sea por egoísmo, para cortar la transmisión. Pues mira, con el tema del COVID siempre tengo dos líneas, porque por un lado sí que parecía al principio que nos habíamos dado cuenta por fin de que nosotros también formamos parte del planeta, ¿no? Que somos una especie igual de débil que el oso polar o que el koala, y eso creo que antes no teníamos entendido todavía, ¿no? El ser humano siempre estaba por encima de todo y de repente nos dijeron, no, ojo, que la destrucción de los ecosistemas también nos afecta a vosotros. Y creo que ese choque de humildad fue muy importante. Y sí que parecía pues que mucha gente le dio prioridad a lo local, ¿no? Volvió a consumir en sus mercados, tomó más el lado de la bici, como que empezamos a valorar mucho más la conexión con la naturaleza, el aire libre, el poder respirar aire limpio. Pero por otro lado, como tú dices, se nos olvidó mucho este tema y mucha gente se dio desenfrenadamente a comprar cosas todavía más envasadas por seguridad. Las mascarillas, ¿para qué vamos a recordar que las vemos por todos los sitios? De verdad que es atroz. O sea, ¿cómo podemos exigir más si no somos capaces de no tirar al suelo la mascarilla, ¿no? Que es como lo más básico que te enseñan cuando eres un niño. En vez de la bici hay mucha gente que se ha ido hacia el coche privado por miedo al transporte público o por falta de un transporte público en condiciones. Entonces, tenemos como esos dos lados que habría que ver dónde está la balanza. Y luego, a nivel más macro, los países, de repente todo el mundo celebraba la reducción de la contaminación del aire en muchísimas grandes capitales, incluso un poco de las emisiones de CO2 en algunos casos. Sin embargo, ahora la recuperación económica, de nuevo hemos visto que ha habido una explosión de las emisiones otra vez al alza. Entonces, casi que ha sido más contraproducente que otra cosa. Y además, como estábamos todos tan preocupados por la pandemia, se nos olvidó ver qué medidas estaban llevando a cabo algunos gobiernos para aprovechar y quitar un montón de regulaciones ambientales, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y ese concepto del egoísmo? El concepto del egoísmo. ¿Hagamos algo, aunque solo sea por egoísmo? Pues sí, yo también lo estaba pensando al preparar esta conferencia, también en cuanto a la acción. Si solamente es por mi propio egoísmo mismamente, yo lo que quiero es estar bien. Y a mí la ecoansiedad no me hace estar bien. Entonces, por propio egoísmo quiero tener esperanza, quiero confiar en que algo va a cambiar y en que podemos hacer algo, porque si no, de verdad, pues no merece la pena, ¿no? ¿Para qué vas a vivir en un mundo en el que ya ni siquiera quieres tener descendencia, en el que sabes que el futuro va a ser absolutamente catastrófico? Entonces, por egoísmo, de verdad, yo quiero aferrarme a la esperanza. Pero luego, más allá de la comparación con las vacunas, yo creo que precisamente ahí es muy necesaria la idea del colectivo. Porque si tú solamente piensas a nivel egoísta, pues entonces yo me dedico a destruir todo lo que pueda, porque de todas maneras de aquí a unos años ya no voy a estar y no voy a ver lo peor, ¿no? Y con lo de las vacunas, en el fondo, un poco también es así. Al final piensas en colectivo, quizás no la gente que es más débil frente al coronavirus, pero hay mucha gente joven que podría decir, yo para qué me voy a vacunar si sé que a mí no me va a afectar especialmente. Te vacunas también por esa idea de colectivo, ¿no? Precisamente porque ayudas a la comunidad, y yo creo que a eso hay que apelar mucho más. Porque, por ejemplo, quien fuma se destruye a sí mismo los pulmones, pero es que el hecho de que nosotros estemos en la inacción climática no solamente te afecta a ti, le afecta a toda la sociedad. Hay mucho interés por la cuestión de la energía, cómo no. Si el boom de las renovables
si se hace de una forma descontrolada puede generar otros problemas, si los parques de energía eólica pues tienen futuro, si, en fin, lo que comentábamos antes también de las energías renovables enfocadas, por ejemplo, al coche eléctrico. Está claro que es uno de los grandes temas ahora mismo, porque, y a la vista de las preguntas y de lo que podemos ver en nuestro entorno, ¿verdad?, o incluso a la vista de cómo está el debate político a veces, la conclusión a la que llego yo personalmente es que hay muchísimas dudas, que no tenemos muy claro el camino, cuál va a ser. Vemos posibilidades abiertas, pero no el camino claro para decir esta es nuestra apuesta, esta debe ser nuestra apuesta. No sé si tú tienes alguna idea un poco más clara. Claro, sí, es la gran pregunta, porque precisamente de esas decisiones depende los próximos años, ¿no? Y cómo generemos la electricidad en los próximos años, y son decisiones cruciales. Porque lo que hablábamos, si ahora mismo hacemos una transición energética simplemente golpeada por la presión, por ejemplo, que te impone Europa, ¿no?, y para no tener que acabar pagando multas, por decirlo así, pero ¿de qué forma se está haciendo? A ver si dentro de 5, 10, 20 años nos vamos a encontrar con un problema todavía mayor, ¿no? Si estamos dependiendo de unos recursos que no son infinitos, por ejemplo, el litio para las baterías de los coches, en fin, un montón de materiales que no nos estamos planteando antes de ponernos a plantear los molinos de viento, las placas solares, cómo les vamos a dar una segunda vida, qué hacemos cuando se termine la vida útil de esas instalaciones. Por ejemplo, todo eso parece que se está dejando de un lado, porque ahora lo que mueve de nuevo es el cambio, la transformación, dar respuesta a este corto plazo, pero no estamos planteándonos de nuevo el largo plazo. Para mí la solución sí que es, como decía, consumo, autoconsumo, con las limitaciones que eso conlleva. Yo tampoco soy aquí experta en energía, pero creo que cuanto más pudiéramos movernos en ese camino sería lo ideal. Ahora, por ejemplo, Pedro Fresco, que ahora también trabaja para el Ministerio de la Transición, a quien yo admiro mucho y a quien entrevisté para el libro, siempre dice que no es suficiente a día de hoy, ni aunque llenásemos todos los tejados de las ciudades españolas con placas solares, para alimentar toda la sed de energía, ¿no?, toda nuestra necesidad de energía que tenemos. Por eso lo que hablábamos también es que esa transformación tiene que venir con cambios de modelos que permitan, lo primero, reducir la ineficiencia con la que consumimos la energía. Bueno, apuramos ya en nuestros últimos minutos. Quizás alguna pregunta aquí en sala que podemos añadir. Pues, hay un montón más. La verdad es que hay muchísimas preguntas. Sí. Sí. Quiere decir que ya de aquí nos llevamos algo. Muchísimas gracias, Irene. Y bueno, pues es un placer charlar contigo y esperemos que algunas de las ideas que nos hayas lanzado hoy nos ayuden a sobrellevar la ecoansiedad. Muchísimas gracias, Muchas Eva, gracias. y que haya más espacios como estos.